Bien. Listo, comenzamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Cassandra Misromo Briceño, pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial semipresencial y hoy les estoy presentando lo que es las respuestas de mi segunda tarea de estadística inferencial, que abarca el capítulo 4, 5 y 6. Bueno, entonces comienzo, ¿no? Bueno, en el 4.2 tenemos conceptos básicos de probabilidad. Nos dice, nos pone un problema sobre un juego de lotería instantánea. Bueno, y nos dice que las probabilidades de 4 sobre 21. Bueno, pues la fracción nos hace referencia a la probabilidad que tiene para ganar dentro de este juego. Yo lo puedo ver como el 21 es igual al 100% y el 4 sobre 21 pues nos representaría el porcentaje de las probabilidades para ganar, y en este caso pues tenemos 0.19, que ya en porcentaje se vería reflejado como el 19%. Bueno, en la siguiente tenemos lo que es el pronóstico de lluvia. Nos dice que la probabilidad de lluvia es del 80%, pues esto nos indica una alta probabilidad de que sucederá. Sin embargo, puede que pues igual pueden no darse, ya que hay que tomarse en cuenta el otro 20% y que lo podría cambiar. En este caso pues vemos que es una alta probabilidad, ya que está más cerca del 100%. Tenemos la siguiente, que es un examen en donde sobre la respuesta de la pregunta es verdadero o falso. Existe una probabilidad del 50-50 de elegir la respuesta correcta. Bueno, esto se puede determinar que tenemos la misma oportunidad de elegir la respuesta correcta como de no elegirla. Se representa como un medio donde 1 es la elección que nosotros hacemos y 2 pues vendría siendo el 50-50, que es la probabilidad de responder correctamente o no. Lo que nos menciona el problema, pues hacemos esta división y nos da el 0.5, que sería nuestra probabilidad de acertar. Bueno, seguimos con el 4.3, que es la regla de la suma. Dice que determinar los eventos si son disjuntos del ejercicio del 5 al 12. Bueno, tenemos el 5, que nos dice que seleccionar pues un médico de un hospital en Nueva York, que es el seleccionar al médico, pues que es elegir una mujer. Bueno, pues esto no es disjunto, ya que por tanto estos eventos sí tienen relación pues entre sí. Bueno, tenemos el número 6 de seleccionar al azar un sujeto que sea republicano. Bueno, esto es disjunto, pues no se puede saber con certeza cuál es la probabilidad, pues no hay algo en que basarse. Eso al menos desde mi perspectiva. Seleccionar al azar un Corvette. Bueno, yo le puse que es disjunto, ya que no tiene relación una condición con la otra. En la 4.4 dice la regla de la multiplicación, fundamentos. Nos dice que identificación de eventos como independientes o dependientes del 5 al 12. Nos plantea el problema 5, elegir al azar un televidente que esté viendo, bueno, lo que sigue. Entonces yo respondo que este evento se puede tomar como independiente, ya que si se elige uno no estaría afectando la elección del segundo. Bueno, es como yo lo veo. En la número 6, pues descubrir que el radio de su automóvil funciona. Bueno, este evento es independiente, ya que el automóvil podría funcionar bien, sin embargo no garantiza que la radio funcione de manera correcta. En el número 7, usar pantalones cortos a cuadros y pedir una cita. Bueno, estos dos eventos se pueden considerar dependientes, ya que si la persona a la que se le pide la cita no le agrada el vestuario, pues estaría afectando la condición del segundo evento. Todo cuestión de percepción, ¿verdad? La 4.5 es la regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. La interpretación de al menos uno, ¿qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Bueno, el número exacto de defectos sería 1 o 2 o 3 o 4, etcétera. Esto puede variar dependiendo la muestra, que en este caso pues es 10. El cálculo de probabilidad, investigador, dice qué información
importante nos incluye su proceso de razonamiento. Bueno, pues no, los resultados no son probables de la misma manera, ya que no se tomó en cuenta la tasa real de supervivencia y esto debió tomarse en cuenta. Continuamos con la 4.6, que es la probabilidad por medio de simulaciones. Bueno, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Nos dice que la simulación de arrojar dados. Bueno, la pregunta dice, ¿esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales? ¿Y por qué? Bueno, pues yo respondo que no, ya que simular no se al simular, no se asemejaría al comportamiento de dados reales, aunque los resultados son igualmente probables a los reales. En la 3, pues nos dice que lo de las tarjetas, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Bueno, pues sí, ya que la probabilidad de resultar elegidos es la misma para todos. Además de al regresar las fichas, pues se puede obtener la misma fecha, al menos una vez o más de una vez. Bueno, aquí tenemos lo que son el 4.7, que es conteo, el cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones del 5 al 12. Bueno, en la número 5 nos plantea el factorial del número 5, 5 factorial. Yo aquí lo puse como una imagen de cómo lo resolví. Bueno, podemos decir que el factorial es el producto consecutivo de todos los números enteros del 1 hasta el número dado n que se incluye. Bueno, pues entonces esto lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos la fórmula, entonces yo pongo aquí que el 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y 5 factorial pues es igual a 120. Esto lo ingresas en tu calculadora científica, ella tiene una opción en donde viene factorial y te arroja este resultado, solo que yo lo quise poner así para describir o para plasmar cómo fue entendido este proceso, ya que lo habíamos visto anteriormente en estadística. Después dice que el factorial de 9, que es para las formas diferentes que se pueden alinear unos jugadores, ¿no? Bueno, pues aquí pongo que n factorial, en este caso serían 9 factorial, que sería 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2, aquí me comí un número, pero ahí va el 3, y pues nos daría el resultado de 362.880. Esto lo saqué con la calculadora, nada más aquí quise representar cómo es que se comporta, pero me hizo falta el número 3. Después nos dice que hagamos una combinación de 52C2, que es de un juego de cartas. Bueno, pues aquí lo pongo. La combinación pues es un arreglo en donde el orden no es importante, así fue como lo encontré. Ahora el n representa el total de los elementos, en este caso es 52. El R es el tamaño de la selección, en este caso son dos cartas, lo que nos está diciendo el juego, y la C pues representa lo que es la combinación. Aquí tenemos la fórmula de cómo se comporta, y esto lo ingresas, como había dicho, lo ingresas en la calculadora y pues ya te arroja el resultado de 1326. Solo que yo quise anotar lo de la fórmula y cómo se comporta para que se explique un poco más cómo fue que entendí el procedimiento. Después tenemos aquí el teorema de Bayes o Bayes. Bueno, nos dice que cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque de vehículo automotor. Seleccionar 2 personas al azar. Bueno, aquí tengo una imagen de cómo lo resolví de manera manual. La probabilidad resultaría del 15.2 sobre 100.000 por 100, y esto nos resultaría en .0152. La probabilidad resultaría en la pregunta B del .152 por 2, y nos da el 0.304.
Bueno, y si queremos saber pues cuál es la probabilidad de que 2 personas no mueran en ese año por un accidente vehicular, pues del 100% le restamos lo que es la probabilidad de que sí suceda, y nos da un 99.970% de que esto no se cumpla. Bueno, continuando, tenemos el capítulo 5, la distribución de probabilidad discreta, variables aleatorias. Tenemos que realmente será cierto lo que nos dice. Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto a sus probabilidades correspondientes. Bueno, si realizamos el listado como lo plantea el problema, pues no nos daremos cuenta de que la afirmación del jugador es incorrecta. En la siguiente nos dice identificación de variables aleatorias, discretas y continuas. En el ejercicio 5 y 6, identifique variable aleatoria que se describe es discreta o continua. Bueno, en la número A, en la A nos dice que el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos es una variable discreta. Yo lo que quiero poner como no sé decir, para complementar, es que una variable discreta, estas son fáciles de categorizar ya que se agrupa naturalmente. Un ejemplo pues sería el género, como hombre, mujer. Esto es fácil de clasificar, de agrupar, y la variable continua, pues estas no son fáciles de agrupar porque tienen un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera, ¿no? Así es como me basé para poder resolver este punto de la tarea, en donde nos preguntan, ¿no? En la primera, como ya les dije, en la número A, pues yo le pongo que es una variable discreta, ya que pues es más fácil de agrupar las personas que están conduciendo automóvil de las que no. El peso del oro almacenado en Fort Knox es una variable continua, ya que como estamos hablando de pesos, pues el peso tiene, si hablamos de kilos, pues tiene kilos, gramos, miligramos. Entonces pues sí hay una cantidad abismal de divisiones entre un kilo y otro kilo, ¿no? Entonces por eso yo lo puse como variable continua. La altura del último avión que salió en el aeropuerto, bueno, como estamos hablando también de altura, metros, pies, pues también es una variable continua, ¿no? Porque entre una y otra hay una serie de divisiones. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco, pues es una variable discreta, ya que pues es más fácil de agrupar, y pues no podemos poner como 1,5 de autos, 2,5 de autos, sino es 1, 2, 3, etcétera. El tiempo necesario para volar, pues como estamos hablando de tiempo, el tiempo igual tiene muchas divisiones, entonces pues lo ponemos como una variable continua. Continuamos con la número 6, que nos pone la A, la cantidad total de onzas bebidas gaseosas consumidas el año pasado. Pues yo le pongo una variable continua porque pues estamos hablando de medidas como las onzas, pues entonces eso ya sabemos que que tienen continuidad, entonces es una variable continua. El número de latas bebidas, pues esto es una variable discreta, por lo mismo que ya habían mencionado, no puede ser 1,5 de latas, 2,5, sino sería 1, 2, 3, 4, etcétera. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses, pues es una variable discreta. La duración de una película elegida al azar, pues es una variable discreta. Y el costo de filmar una película elegida al azar es una variable discreta. Bueno, continuamos con la 5.3, que es distribuciones de probabilidad binomial. Bueno, el conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Tenemos la primera, que nos dice por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera: utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con los ojos azules seguidas por 3 personas con los ojos que no sean azules. Bueno, nos presenta el caso, y este evento que nos es dado describe solamente una manera en la cual de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan los ojos azules.
pero existen otras posibles formas de obtener 2 personas con los ojos azules de un total de 5, y esta posibilidad también pues deberían de ser incluidas. Por ejemplo, 2/5, que vendría siendo la representación de 2 personas con los ojos azules sobre 5 elegidas al azar. Tenemos que es el punto 40%, nos da un 40%. A continuación, si lo hacemos de la manera en como nos lo presentan, la multiplicación, tenemos que es punto 346 por 100, nos da un 3.46. Entonces, ya después tenemos lo que es Gallup, aplicada a 1200, es una encuesta, aplicada a 1236 alumnos, que reveló el 12% de los individuos creen que la mala suerte caminar por debajo de una escalera. Bueno, aquí nos pregunta, ¿se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de probabilidad binomial? ¿Y por qué? Se puede, aunque si está... Sí se puede, aunque si este modo se emplea, nos arroja el resultado que corresponde a un menos del 5%. Continuamos con la número 13, que es el cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación. Dice que utilice la regla de la multiplicación. Bueno, pues la P correcta sería 1/5 y una P incorrecta sería 4/5. Y aquí tenemos la multiplicación y nos dan 16/125, y si hacemos la división pues nos sale 0.128. En la B nos dice que se elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles y de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Bueno, aquí tengo yo lo que son los acomodos y pues nos da 0.128 para cada uno. Y con la C pues nos dice cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas. Bueno, pues de lo que nos dio en una respuesta para cada uno, esto pues se multiplica por las 3 conjeturas y nos da un total de 0.384. Continuando con la número 5, que es media, varianza y desviación estándar para distribución binomial. El cálculo de la M y S, que es la media, la desviación, y valores poco comunes. Bueno, tenemos el número 5, que es hacer conjeturas en la prueba del SAT, y se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba del SAT, de modo que N es 50 y P es 0.2. Yo aquí puse una imagen de cómo lo resolví de manera manual utilizando las fórmulas que se nos dio en el libro, y pues así es como obtuve lo que es el mínimo y el máximo. Tenemos que como mínimo es el 4.40 y como el máximo pues tenemos lo que es el 15.60 y continuamos. La selección del género en un análisis de los resultados de la prueba de médico de ISOR. Para la selección del género nacen 152 bebés. Se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que N es 152 y P es 0.5. Bueno, aquí igual pongo una imagen de cómo lo resolví manualmente, donde ponemos que N es 152, P es 0.5 y la Q pues la podemos obtener de 1 menos P y sabemos que es 0.5. Aquí tengo como obtuve la M, que es la media, la O, no recuerdo cómo se llama esa letra, pero bueno. En el mínimo pues aquí está la fórmula, cómo se resuelve sustituyendo los valores, y sabemos que es el 63.68 el mínimo y el máximo pues 88.32. Continuando pues la prueba de fármaco, esto es un problema similar, y pues igual aquí es como lo resolví manualmente y nos da un mínimo de 126.60 y un máximo de 161.40. La distribución de probabilidades, esta es la 5.5, distribución de probabilidades de Poisson, binomial,
Poisson nos pregunta cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces y por qué otra probabilidad es incorrecta. Bueno, la probabilidad correcta es binomial, ya que la probabilidad de Poisson mide una regularidad que no se puede comprobar. Continuamos. El uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios de 5 al 8. Bueno, dice que si m es 2, calcule P3, si m es 0.3, calcule P1 y si m es 3/4, calcule P3. Bueno, pues aquí tengo una imagen, voy a mover esto un poco para que lo puedan observar. Tengo una imagen de cómo resolví esto de manera manual. La 5 nos da un 0.180, en la 6 nos da un 0.222 y en la 7 nos da un 0.0332. Esto utilizando las fórmulas que son dadas en el libro para resolver las respectivas P. Continuamos y ya pasamos a lo que es la 6.2, que es distribución normal estándar, una distribución uniforme y continua. En los ejercicios de las 5 al 8, remítase a la distribución uniforme y continua discreta en la figura 6, descrita en la figura 6.2. Suponga que la selecciona al azar, un nivel de voltaje de 123 a 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado. Bueno, pues aquí tenemos que el 5 nos plantea que sea mayor a que 124 volts. Bueno, pues tenemos aquí lo que me pareció metiendo los datos a Minitab, y pues tenemos que la X es 124 y pues nos da un 0.5, y aquí tenemos la gráfica de distribución con este mismo resultado. Bueno, continuando, tenemos la distribución normal estándar en los ejercicios del 9 a 12, calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Bueno, utilizando Minitab y en base a la tabla que se muestra en el libro de estadística podemos obtener la siguiente gráfica, y de esto también obtenemos el resultado del área sombreada. Pues aquí nos dice que el área sombreada es un 0.77734. Esto es lo que nos da Minitab y pues aquí está, ¿no? La Z es 0.75 y aquí tenemos una gráfica similar a la que estamos viendo en el libro, pero ya pues dándonos lo que es el área, ¿no? De lo sombreado. Bueno, entonces en la siguiente pues es un ejercicio similar, en donde dice que la gráfica describe la distribución normal. Aquí está la gráfica, tenemos que aquí ya nos da el área sombreada, pero queremos saber la Z, entonces es una inversa. Esta gráfica se comporta a la inversa de la anterior, como lo acabo de decir, y de igual manera, pues si tenemos los datos en Minitab, los ingresamos, nos arroja la gráfica y nos da el resultado de Z. En este caso, si se fijan en el comportamiento, nos dice que tenemos la X del lado contrario, que lo teníamos en el otro ejercicio, y pues aquí ya nos da que es un 2.04964, que es la posición de Z, y pues vemos que la gráfica pues se comporta igual que la que tenemos en el libro, y esto pues es lo que yo hice en Minitab. Continuando, tenemos la distribución normal estándar. Los ejercicios del 17-36, supongo que las lecturas del termómetro se distribuyeron normalmente con una media de 0 grados centígrados y una desviación estándar de 1.00 centígrados. Bueno, aquí tenemos que tiene que ser menor a menos 1.50. Bueno, pues nuestra respuesta es 0.0668 y esta respuesta la obtenemos al ingresar los datos en Minitab. Igual, metes tus datos en Minitab. Al final de la presentación voy a poner mis evidencias de Minitab de cómo fue que obtuve estas gráficas y cómo obtuve estas respuestas también. Aquí tenemos que ingresamos como X el menos 1.5 y nos arroja esto que es el área sombreada. Esa es cómo se comporta la gráfica. Entonces
bueno, aquí está mi gráfica y pues aquí esta es mi respuesta, ¿verdad? Y que aquí está pues la comprobación de la respuesta. Continuamos con la 6.3, que es la aplicaciones de la distribución a distribuciones normales. Las distribuciones normales, bueno, pues en la pregunta no sé cuáles son los valores de la media de desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de CEI, convirtiéndolas en puntuaciones Z por medio de Z5, y nos da una fórmula. Bueno, pues después de razonarlo se puede concluir que la media es 0 y la desviación estándar es 1, ¿no? Como anteriormente ya lo habíamos visto. Aquí nos dice que la estatura de los hombres, aquí nos plantea, ¿no?, unas situaciones sobre unas puertas. Nos dice que la altura de la entrada del monorriel Mark 6 que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200 cuenta con puertas de altura de 72 pulgadas. La pregunta del problema nos dice qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse. Bueno, el porcentaje en hombres es de 85.80, y esto pues lo compruebo ingresando mis datos en Minitab, y aquí tengo una gráfica que fue la que nos arrojó el programa, ingresando los datos que nos da el planteamiento del problema, y tenemos que X pues es 72 y esta es la respuesta. Eso si lo convertimos en porcentaje pues podemos observar que es el 85.80, o sea que pueden pasar las puertas sin tener que agacharse. La siguiente pues es en el caso de las mujeres. Base a los datos que nos presenta el planteamiento, pues la respuesta sería que el porcentaje es del 99.96. Este hecho pues lo podemos ver como algo muy lógico, ya que la mayoría de las mujeres pues son más bajitas en comparación a los hombres. Si vemos la gráfica, se comporta que la mayoría de esta está llena, ya que pues 99.96, o sea que es un mínimo o nada de las mujeres que tendrían que agacharse, ¿no? Y igual esto lo ingresé a Minitab con los datos que nos da el problema, y esto es lo que nos arroja. En el siguiente pues vemos que tenemos en la C, dice el diseño de una puerta con altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Bueno, pues si analizamos el comportamiento de las dos gráficas, vemos que en su mayoría ambos casos podrían pasar las puertas sin ningún problema. Nada más en el caso de los hombres sí es un poco más elevado el porcentaje a comparación de las mujeres, pero en sí pues sí la mayoría o un adulto promedio podría pasar las puertas sin ningún problema. Y pues nos pide que determinemos la altura en la que el 98% de los hombres adultos pase sin tener que agacharse. Bueno, pues la medida ideal para obtener el 98% sería el 74.80 pulgadas, y pues la respuesta la puedo comprobar aquí con mi gráfica de Minitab. Ingresé los datos haciendo pues más, o sea que se puede decir que al tanteo para que me diera el 98, y así fue como obtuve esta respuesta, y aquí la tengo en la comprobación. Continuamos con lo que es estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército. Dice que calcula el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas. Bueno, pues yo aquí hice dice que el porcentaje corresponde al 98.75%. El porcentaje de las mujeres que cumplen con los requisitos de poder entrar. Y aquí tengo que pues ingresé como normal con media del 63.60, que son de los datos que nos plantea al principio, y la desviación estándar pues el 2.5. Esto también es planteado por el mismo
el mismo libro. Y ya pues ponemos aquí el 58, que es uno entre 58 y 80, entonces ponemos 58 y en el otro lado ponemos el 80. Entonces a esto pues le podemos decir Z1, Z2, que se restan entre sí. Aquí voy a mover esto un poco y pues ya dándome un resultado del 98.75, el cual aquí lo vemos en la gráfica, y ese es el resultado que me da. Continuando, pues dice que el ejército estadounidense modificará los requisitos de la estatura. Bueno, pues aquí pasamos a hacer un mínimo y un máximo. El mínimo sería 57.80 y el máximo 68.70. Esto tomando en cuenta lo que nos dice el problema, las excepciones, que es el 1% y el 2%. Y esa es la respuesta. Muy bien, la 6.4, que nos dice que son destrezas y conceptos básicos. Una buena maestra. Y nos dice que usted desea estimar la proporción de una buena muestra, perdón, la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Bueno, la proporción muestral resultante es un buen estimador a la proporción de la población. ¿Y por qué? Bueno, pues yo respondo lo siguiente: debido a que solo se toma en cuenta una de las universidades existentes dentro de todo el país, pues esto no nos reflejará el comportamiento de la población en sí, sino solo el comportamiento de la misma universidad que se está analizando dentro del planteamiento. En la siguiente tenemos distribución muestral de la mediana. Tenemos nos pregunta calcule la mediana de cada una de las 9 muestras y luego resuma la distribución. Nos pide que hagamos una tabla parecida a la que teníamos en un ejemplo. Aquí muestro la tabla y después dice compare la mediana poblacional con la mediana de las muestrales. Bueno, la varianza poblacional es de 12.667 y la media de las variancias muestrales también es de 12.667, y pues con esto concluimos que los valores son similares. En la siguiente nos pregunta: las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales, ¿y por qué? Bueno, las variancias muestrales tienen coincidencia con las variancias con la varianza poblacional, la cual es de un 12.667, por tanto que las variancias muestrales pues son buenos estimadores de varianza poblacional. En la 6.5 nos dice que son destrezas y conceptos básicos. Nos pide que si se selecciona una calificación de la prueba del SAT al azar, calcule la probabilidad de que sea menor de 1500. Bueno, pues aquí yo hice de manera manual, con las fórmulas de Z es igual a X menos la media sobre la O. Y si sustituimos esto con los valores que nos plantea el problema, pues podemos obtener que es menos 0.56. Al buscar este valor en la tabla nos da el 0.4761, perdón. Y si esto lo ingresamos a Minitab, nos da un resultado de 0.4779. Si se fijan, no es tan alejado una cosa de la otra, aunque sí varía. Seguimos con B. Si se seleccionan 100 calificaciones de la prueba del SAT al azar, calcula la posibilidad de que tengan una media. Aquí me hizo falta, me parece que es una media entre aquí lo respondo entre 1500. Aquí les muestro cómo se plantea, cómo lo resolví. Pues se debe encontrar la media X, esto es igual a la media, y encontrar la O. Entonces aquí tenemos esto y pues ya sustituimos los valores y nos da un 32.5. Esto hacemos la siguiente operación para calcular la puntuación de Z con respecto a los otros dos valores y la sustitución.
Entonces 1500 menos 1518 sobre 32.5 y esto nos da un menos 0.55. Esto en la tabla sería igual a un 0.2912. Bueno, continuando, tenemos que nos pregunta lo mismo, no nos pregunta lo mismo, pero que se selecciona una calificación del SAT al azar y calcule la probabilidad de que se ubique entre 1500 y 1575. Bueno, aquí está la manera en cómo lo resolví manualmente y nos da una probabilidad. Lo que tenemos que hacer es sacar Z1 y Z2, que al final estos se restan entre sí para darnos el resultado que es el de 0.0316, que esa sería la probabilidad. Y a continuación pues tenemos que 25 calificaciones de la prueba del SAT entre 1550 y 1575. Bueno, pues aquí tengo igual se debe sacar el ZX1, ZX2, que fue como los denominé. Aquí se ve todo el procedimiento, cómo utilicé las fórmulas, cómo sustituí, para al final pues llegamos a una probabilidad de 0.1227 y esto lo buscamos en la tabla que nos arroja un 0.2912. Y pues ¿por qué se puede usar el teorema del límite central en el inciso B aunque el tamaño de la muestra pues no sea mayor de 30? Bueno, esto se debe a que la población se encuentra distribuida de una manera normal, por tanto no afecta el tamaño de la muestra, ya que la distribución de las medias muestrales pues se distribuye, válgame la redundancia, de manera normal. Continuamos con la 6.6, que es la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. En la 5, la probabilidad de que 8 senadores sean mujeres. Bueno, pues el área es de 8,5 y si visualizamos el comportamiento de la gráfica, aquí no puse una gráfica en sí, pero no se me lo voy a explicar. Podemos decir que X del lado izquierdo sería menos 0.5 y el X del lado derecho sería 0.5 positivo, y lo que se encuentra dentro de esta área, en medio tendremos el 8, sería va a corresponder a la probabilidad del número entero que nos resulta. Como les digo, X es igual a 8, entonces esto nos indica que sea más de 8 mujeres el resultado, ¿no? Y como había dicho al inicio, es 8.5. La probabilidad de recibir al menos 2 multas de tránsito este año, bueno, pues el área de la derecha es 1.5 y lo mismo que sucede en el anterior. Tenemos que X a la izquierda sería menos 0.5 y a la derecha sería 0.5 positivo. Esto pues nos da que es 1.5. Continuamos con el uso de aproximación normal. Nos pide que con el N5 y IP, bueno, pues con respecto a la tabla A1 del libro, podemos ver que es 0.117. Aquí lo planteo como es que lo resolví. Al final nos da lo resolví por medio del P3 y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que como aquí nos indica que es hasta el 10, pues es P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 hasta el P10. Esto lo sumamos entre sí y nos da una probabilidad de 0.945. Casi no se distingue, pero bueno, al final pues sacamos lo que es Q, NP, NQ, la media. Tengo aquí las fórmulas también, la sustitución, y al final nos da 1.58. Esto buscándolo en la tabla es lo que nos resulta del 0.117. Después en la 14 nos plantea algo muy parecido. Tenemos que con respecto a la tabla A1, pues la respuesta es 0.236, ya que al final, cuando ya después de resolver lo que es P9 hasta P12, que es lo que nos plantea el resultado,
el problema, perdón, pues ya vemos que es 1.385 y esto buscándolo en la tabla pues nos da un resultado de 0.236. Continuamos con evaluación de la normalidad. Para esto pues con la información que nos dice el libro, se hace un histograma y ya de ahí pasamos a hacer lo que es una evaluación de la normalidad en lo que es estadística básica, y pues ahí automáticamente lo buscamos y es la gráfica de probabilidad. Elegimos nuestros datos, en este caso son los vuelos espaciales en horas, y vemos que todo lo que es el histograma tiene un comportamiento normal, y cuando vemos la gráfica de probabilidad, o sea la evaluación de la normalidad, vemos que también se comporta de una manera normal, ya que pues, así es como se da. En el caso de la siguiente, vemos que los vuelos de los astronautas, ¿no? Igual el apéndice B nos arroja todos los datos. Estos se ingresan a Minitab, se hace un histograma y vemos que nuestro histograma se comporta de una manera normal. Este comportamiento existe ya que hay registros en cero, y pues los cuales nos hacen que se desproporcione, y de hecho si se fijan aquí cuando hacemos la evaluación nos marca muchos puntitos en lo que es el cero, entonces esto hace que se desvíe, ¿no? De alguna manera. A continuación tenemos el número 11, que son los días grados de la calefacción, y pues igual aquí tengo en mi histograma y también tengo la gráfica de la comprobación, y vemos que pues no es normal, y esto se puede deducir por medio del comportamiento que tienen ambas gráficas, ya que se han ingresado mayores veces el cero, y esto hace que la gráfica tenga un comportamiento extraño. Si se fijan, el cero está de este lado y está muy elevado, cuando sabemos que el comportamiento de los histogramas tiene que ser hacia el centro, es donde debe de ir el pico, ¿no? O tiene que ser hacia arriba, pero en la parte del centro. Después tenemos el 12, que es el voltaje generador a los niveles de voltaje. Igual tenemos aquí nuestro histograma y vemos que pues ambas gráficas tienen un comportamiento normal, ya que pues su punta está hacia el centro. Y al momento de hacer la comprobación pues tenemos esto que se comporta de la manera normal como las primeras. Bueno, esto es todo por mi parte, y pues aquí termino.